Elijo vivir. Todo camino está formado por piedras y pasos. La felicidad es una conquista diaria. Los seres humanos enfrentamos circunstancias que nos obligan a tomar decisiones, más de 20,000 decisiones diarias. Ante esas decisiones hay momentos en los cuales tenemos que decidir frente a circunstancias que quizás no son agradables. Una persona tuvo un accidente serio, fue llevada al hospital y cuando iba a ser declarada muerta, abrió los ojos, movió el dedo y en el momento que le iban a desconectar del respirador dijo: sálvenme, opérenme, porque he elegido vivir. Vivir, amar, aprender, dejar un legado. Son 4 propósitos básicos que los seres humanos debemos tomar, según lo que nos enseña en su libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, el doctor Stephen Covey. Y esto es porque la vida está formada por el tiempo, las circunstancias, las decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Esta es una trama que nos toca día a día administrar, tomar decisiones, enfrentar consecuencias. Eso es parte del proceso de elegir vivir. Piensa por un momento en tus decisiones diarias. Piensa que hay decisiones rutinarias para resolver problemas y día a día tú tienes que ejercitar esa capacidad y esto te lleva a decidir. Te pregunto entonces, de las decisiones que tienes que tomar, ¿cuáles son las piedras grandes de tu vida? ¿Cuáles son las decisiones más importantes que debes de tomar en este momento? Piensa, porque el poder de elegir está en tus manos. En este video podemos identificar en primer lugar una situación. Hace unos años tuve la oportunidad de dar una capacitación y en el receso una persona me comentó esta historia. Me comentó que él conoció a una persona muy alegre, con una actitud positiva, que siempre veía lo bueno de las cosas, pero a pesar de ser una persona buena, una persona eficaz en su vida, ordenada, sana, etc., esta persona un día tuvo un accidente. Y ese accidente lo llevó al hospital y en el hospital estaba grave. Mientras él estaba inconsciente, grave, 2 médicos a la par de su cama conversaban entre sí y uno le decía al otro: me parece que este hombre tiene pocas probabilidades de vivir. Me parece que la situación en la que se encuentra es tan grave que pienso que no vale la pena que intentemos salvarle la vida. En medio de esa conversación, esta persona, como pudo, levantó su mano, abrió la boca y con una voz suave le dijo a los médicos: doctores, por favor, opérenme, porque he decidido vivir. Vivir es una elección, así como también lo es existir. Pero hay una diferencia entre existir y vivir. La persona que existe no tiene un plan, no tiene propósitos, no tiene una agenda, no tiene un mapa de ruta en su vida. Por otro lado, la persona que elige vivir establece propósitos. Y una persona entonces que tiene propósitos en su vida que son importantes, va a ser capaz de lidiar con cualquier circunstancia que llegue a su vida.
Hace años, durante la Segunda Guerra Mundial, un judío enfrentó la experiencia de ver a sus padres ser llevados a las cámaras de gas y no regresar. Luego la experiencia de ver a su esposa ser llevada a las cámaras de gas y no regresar. Ver a sus hijos ser llevados a las cámaras de gas y no regresar. Y un día él también fue llevado a las cámaras de gas. Pero para su fortuna, ese día se le acabó la leña a los nazis y por esa circunstancia no murió, siguió vivo. Sin embargo, en ese campo de concentración era común que las personas se suicidaran. Todos los días aparecía la noticia de alguien que se había suicidado. Ahora, un día, 3 de sus mejores amigos habían decidido ponerle fin a su vida. Él, preocupado por esta situación, se reunió con otros de sus amigos y luego de conversar juntos, decidieron ir donde cada uno de ellos y ministrarlo. Fueron donde el primero, que era un científico, y le recordaron que si él moría, esas ideas en las cuales él había invertido mucho tiempo, nadie las iba a conocer. Fueron donde otro cuyos hijos habían logrado salir del país, estaban en otro país libres de la posibilidad de morir. Le recordaron a este que si él era capaz de soportar la experiencia por la que estaba pasando, iba a llegar el momento en que iba a poder reunirse nuevamente con sus hijos. Llegaron donde el tercero y también le recordaron un propósito importante por el cual seguir vivo. Ninguno de los 3 se suicidó. Pero, sin embargo, este hombre, a pesar de todo, no estuvo exento de pasar por experiencias extremas. Cuenta que una noche lo llevaron a un cuarto, iluminado por un foco, lo desnudaron, lo pusieron sobre una mesa de madera, lo sujetaron de sus pies y de sus manos y comenzaron a hacer experimentos de fertilización en su cuerpo sin siquiera ponerle anestesia. En ese momento tan difícil, este hombre llamado Viktor Frankl pensó: los nazis pueden cortarme las piernas si ellos quieren. Pueden cortarme las manos o hacer lo que quieran con mi cuerpo. Pero yo soy dueño de mi última libertad a menos que decida entregársela. ¿Cuál creen ustedes que es la última libertad que todos los seres humanos tenemos? ¿Opiniones? ¿Cuál La voluntad. es la última libertad que tenemos? ¿Sí, Nefi Saldaña? La voluntad. La voluntad. ¿Otra idea? ¿Cuál es nuestra última libertad como seres humanos en esta tierra? Nuestra inteligencia, nuestra memoria. Nuestra inteligencia, nuestra memoria. Nuestra elección de vivir o morir. ¿Quién dijo eso? Yo, Verónica Salguero. Bien. Nuestra última libertad es el poder de decidir cómo queremos sentirnos. ¿Qué queremos pensar? Uno puede estar pasando por las circunstancias más difíciles de su vida y sigue siendo dueño de ese poder de decidir cómo quiere sentirse, qué quiere pensar, qué va a hacer con su vida. Entonces el doctor Viktor Frankl descubrió que todos tenemos una última libertad. Aún él, en el momento tan difícil en el que estaba pasando, descubrió que él tenía la libertad de seguir siendo él o entregarle esa libertad a sus torturadores. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el doctor Viktor Frankl escribió un libro titulado
El hombre en busca de significado. Y en su libro recalca que si nosotros los seres humanos tenemos un por qué seguir adelante, vamos a encontrar siempre respuestas a cómo enfrentar los desafíos o pruebas que nos plantee la vida. Todos en algún momento hemos pasado por tormentas, y si no, no se preocupen, porque van a llegar a su vida. Va a llegar probablemente la tormenta de una mala nota, reprobar una materia importante, perder un trabajo o no conseguir un trabajo. Puede llegar la experiencia de que un ser querido los rechace, les diga que no los quiere. Puede llegar la experiencia de luchar por algo, y cuando ya casi creen que lo han alcanzado, algo pasa y no logran lo que están buscando. Cualquiera de las circunstancias, tarde o temprano, van a llegar, porque existe una oposición en todas las cosas. Es interesante que cada vez que nosotros tomamos una decisión, junto con la decisión aparece un campo de fuerzas, que yo le llamo restrictivas, fuerzas que condicionan, mediatizan el que usted pueda lograr o no la solución. Nosotros entonces en la vida aprendemos paso a paso a ir enfrentando y superando esas piedras de la vida, esas circunstancias. Al punto de que si en este momento ustedes se hacen la pregunta, ¿cuáles son los logros que hasta este momento he alcanzado en mi vida? Van a descubrir que a esta altura hay muchos logros que han alcanzado. Ustedes nacieron, y nacer no crean que es fácil. Es una experiencia tan difícil que un investigador llamado Otto Rahn le llamó el trauma del nacimiento. Y él dijo que probablemente la experiencia más fuerte por la que hemos pasado es la de nuestro propio nacimiento. Y la razón por la que le tenemos miedo a la muerte es porque en el inconsciente nos recuerda la experiencia de cuando nacimos. Y todos los que estamos aquí a la hora de nacer, recuerden, anunciamos nuestra llegada a este mundo de la misma manera, llorando. Entonces, ese fue uno de los primeros retos que tuvimos que enfrentar y superar. Pero luego aprendimos a, por ejemplo, en la parte motora, aprendimos a gatear, a pararnos, a caminar, a subir gradas. Aprendimos a manejar la mano, particularmente aprendimos a manejar estos dos dedos y descubrir que este dedo particularmente tiene un poder para hacer muchas cosas, para escribir, para poder manipular una herramienta, para trabajar con una computadora, etc. Entonces, paso a paso, en nuestra área motora, en el área cognitiva, en el área del lenguaje, en el área social, en el área emocional, hemos ido paso a paso logrando superar circunstancias. Un famoso proverbio inglés dice que todas las cosas que hoy no son fáciles, una vez fueron difíciles. Y esto significa que cualquier nuevo aprendizaje se va a convertir en una experiencia que nos va a poner a prueba. Pero una vez adquirido, entonces ese logro nos califica para poder buscar un logro superior y otro superior. Quizás uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que no llegamos a entender qué tan poderosos somos. No llegamos a entender qué es lo que Dios nos ha dado. No entendemos las cualidades que nuestro cuerpo tiene, que nos permiten poder enfrentar cualquier circunstancia. Ustedes saben que en la iglesia ahorita estamos siendo dirigidos por un profeta, que aparte de ser un profeta es una eminencia en el campo de la medicina. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer uno de sus libros. El poder está dentro de nosotros. Es uno de los libros escritos por el elder Russell M. Nelson. Ahora, una cosa interesante de este libro es que él comienza hablándonos del concepto de magnificencia.
Y al hablarnos del concepto de magnificencia, él nos comenta que nosotros tenemos una serie de cualidades, de rasgos que nos permiten hacerle frente a cualquier circunstancia. Él define la palabra magnificencia como magni, grande, facere, hacer, la capacidad de ir creciendo, progresando y ser más grandes. Y él dice entonces que como médico, al observar nuestro cuerpo, él descubre que tenemos una serie de dones que Dios nos ha dado y que algunos de esos ni siquiera tenemos conciencia de que los tenemos. Por ejemplo, él nos ha dado, el cuerpo tiene una capacidad que se llama autopoiesis, que es la capacidad de generar y regenerarse como sistema. Entonces, esa capacidad que se llama autopoiesis es la que nos permite a nosotros cambiar, evolucionar, adaptarnos. Pero también dice que otra característica de nuestro cuerpo es la capacidad de reserva. Nuestro cuerpo tiene 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, un corazón con 2 puertas circulares. El cuerpo también tiene la capacidad de autodefensa. Y pone, por ejemplo, el caso de la piel, que se convierte como en una barrera para poder bloquear aspectos como el sol y el daño que nos podría causar. ¿Va? Nos habla de aspectos como el papel del dolor en nuestra vida, el papel de los anticuerpos. Dice también que el cuerpo tiene la capacidad de autosanación. Y nos pone como ejemplo el hecho de que una persona tiene un accidente, se quiebran sus huesos y luego va y el médico los une de regreso y con el tiempo los huesos quebrados se soldan. Nos dice incluso la capacidad de adaptación que tenemos en la actualidad. Él como cirujano, él operó muchas personas y les cambió su corazón, les puso marcapasos, les puso corazones artificiales. Entonces, la capacidad de recuperación que tiene el cuerpo. De ahí, en la parte de la autorrenovación, dice que nosotros tenemos corpúsculos que le llamamos sangre. Y que es curioso que la sangre que circula por nuestro cuerpo, esa sangre se renueva cada 120 días. Cada 120 días nosotros tenemos una sangre nueva, diferente a la que teníamos. Dice que nosotros tenemos a través de nuestro cuerpo la capacidad de autorregulación. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad que tenemos de adaptarnos al frío y al calor. Entonces, esa capacidad adaptativa a un cambio de temperatura. Nos sumergimos en el agua y tenemos la capacidad de pasar bajo el agua cierto tiempo. Tiene que ver con esos aspectos de la autorregulación. De ahí tenemos la capacidad de adaptarnos. Dice que si nosotros estamos, por ejemplo, en El Salvador y nos tocara ir a vivir a Suecia, por ejemplo, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a diferentes dietas dependiendo de que estemos en un país frío o en un país caliente. De ahí, nosotros los seres humanos tenemos otra cualidad que se llama identidad única. Cada uno de nosotros como seres humanos tiene un código genético que es irrepetible. Nadie más tiene las características genéticas que yo tengo, por lo que yo soy único e irrepetible. Ahora, no existe en la actualidad un laboratorio que sea capaz de reproducir ni siquiera una pequeña parte de todas estas cualidades y características que tiene nuestro cerebro. Ahora entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros enfrentamos, por ejemplo, una experiencia difícil? ¿Qué es lo que regularmente hacen ustedes cuando están enfrentando una experiencia difícil para ustedes? Algo que es nuevo, algo que es retador. Por ejemplo, la experiencia del fracaso. La mayoría de jóvenes le tiene pánico a la palabra fracaso. Sin embargo, el fracaso es
uno de los pasos más importantes en el camino al éxito. Ahora les pregunto, ¿qué hacemos cuando enfrentamos la experiencia del fracaso? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Podrían compartirme algunas ideas de cómo enfrentan el fracaso? Buenas tardes, hermano. Yo lo que hago es pedir consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo, quizá una persona adulta, o me acerco a mis padres, o si no al obispo para ver qué puedo hacer o cómo puedo lograr el éxito y no fracasar de nuevo. Gracias. ¿Otro comentario? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos la experiencia del fracaso? Yo pienso que tenemos dos opciones. Uno, levantarnos o quedarnos derrotados. Gracias. ¿Otro comentario? Yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos, empezamos quizás a quejarnos o a veces nos cometemos el error de decir, ¿por qué a mí? Gracias. Y empezamos a decir eso y creo yo que una persona muy linda, muy sabia, que se relaciona mucho conmigo, me dice, mejor pregúntate qué puedes aprender de esto. Y lo ponemos mucho en práctica. Creo que eso es lo que mejor podríamos instalar en nuestra vida. Gracias, gracias. Pues uno de los grandes problemas de los seres humanos es que 9 de cada 10 personas cuando enfrentan una situación como el fracaso, hacen una de estas dos cosas. O critican o se quejan. O critican o se quejan. O critican o se quejan. Y 9 de cada 10 personas viven en el mundo de la crítica y la queja. El gran problema de la crítica y la queja es que no resuelven nada. Yo puedo pasar toda mi vida quejándome o criticando y no van a cambiar las cosas. Las cosas solo cambian cuando me comprometo con la acción y con la solución. Entonces, si yo tan solo puedo sustituir las palabras crítica y queja por la palabra posibilidad y comienzo a ejercitar mi mente buscando nuevas posibilidades a mis preocupaciones diarias, ese ejercicio me va a enseñar que existe todo un mundo de posibilidades a las que yo puedo accesar si tan solo desarrollo un poco más de fe para creer, un poco más de fe para crear. Recuerdo a un conferencista que perdió su trabajo y con lo que le dieron de indemnización, lo que hizo fue, llamó a su hermano y fue a darle una vuelta a toda la ciudad. Y el hermano iba manejando y él iba tomando nota de todas las cosas que le llamaban la atención. Pasó por un parque y vio un tobogán, anotó la palabra tobogán. Pasó por una piscina, anotó la palabra piscina. Y así cada cosa que le llamaba la atención, anotaba eso. Al llegar a su casa con toda esa idea, empezó a tratar de ver qué podría conectar, una nueva conexión. Dos cosas que pudiera conectar y que hasta ese momento no estuvieran conectadas. Y finalmente, después de ese ejercicio, él conectó la palabra tobogán con la palabra piscina. Ahora, es muy popular, por lo menos aquí en Estados Unidos, que uno va a una piscina y ahí en la piscina ve los grandes toboganes. La gente sube al tobogán y se lanza y llega. Y entonces el tobogán y la piscina ya son parte de un sistema cuyo creador fue esta persona. Entonces, abrir la mente para nuevos espacios de descubrimiento tiene que ver con la palabra posibilidad. Si yo quiero, por ejemplo, crear algo nuevo,
yo puedo hacer básicamente 3 cosas. Por ejemplo, una de las 3 cosas que yo puedo hacer es comenzar a buscar en otros campos que no son el mío, qué es lo que en esos campos se ha descubierto. Y tratar de relacionar lo de otros campos con el campo en el que yo quiero hacer algo nuevo. A eso se le llama apropiación cruzada. Y en mi caso, pues, yo soy psicólogo, pero he tenido la oportunidad de trabajar mucho con ingenieros industriales. Y también he estudiado administración. Y una de las cosas que yo he hecho es traer conceptos de la ingeniería industrial o de la administración al campo de la psicología. Un famoso psicólogo alemán, Kurt Lewin, lo que hizo fue traer conceptos de la física y trasladarlos al campo de la psicología, y creó una teoría que se llama la psicología topológica de los campos de fuerza. Entonces muchas veces nosotros ante un problema salimos de la crítica y queja, y una primera opción es empezar a observar, abrir la mente y los ojos para empezar a tratar de conectar cosas que no se han conectado, y entonces abrir la posibilidad de una nueva idea de negocios, por ejemplo, que nos pueda ayudar a resolver una preocupación. Otra idea se llama reconfiguración, que es, por ejemplo, cosas que funcionaron hace 20, 30, 50 años, tratar de adaptarlas de nuevo con algunos ajustes. Ese es el caso, por ejemplo, de la moda, en donde, por ejemplo, mi moda favorita fue la de los 70. Yo era joven en esa época, en los 70, y ahora veo cómo algunos diseñadores vienen y traen ideas de la moda de los 70 y la adaptan a la moda del 2020. Entonces, eso se llama reconfiguración. Es otra forma de crear. Y la tercera se le llama articulación, que es tratar de conectar cosas que no están conectadas. Probablemente ustedes tengan algún tipo de producto para pegar. Yo uso aquí en mi casa una pega que son 2 botecitos. Cada uno de los botecitos, independientemente, son inertes, no sirven para nada. Pero cuando yo mezclo los dos líquidos, desarrollan un poder que se le llama sinergia. Y esa sinergia, que al unirse los 2 componentes, eso es lo que le vamos a llamar articulación. Entonces, en este momento, pues, el punto es que todos tenemos el poder de elegir. Vivir es una elección, pero la palabra vivir entonces tiene que ver con actividades como establecer propósitos, establecer una visión de futuro. Ustedes tienen que hacerse la pregunta: ¿dónde espero estar a 1 año, 5 años, 10 años o 20 años plazo? E imaginarse. Si alguno de ustedes está pensando en casarse, por ejemplo, tener una novia y casarse en el futuro, háganse la pregunta: ¿dónde y cómo me veo con esta persona a 1 año plazo, 5 años plazo, 10 años plazo, 20 años plazo? En mi caso personal, que tengo 43 años de matrimonio, a 43 años después de casarse, ¿cómo me veo? Y probablemente al imaginarse la foto, ustedes digan: wow, eso es lo que quiero. Pero algunos puede ser que cuando vean esa foto digan: y frenen inmediatamente y decidan cambiar de dirección. Pero eso es importante, tener una visión de futuro, tener una visión. En el caso de las hermanas, yo recuerdo a una hermana en El Salvador, la esposa de un líder en El Salvador, que ella en una reunión de mujeres les contó la historia de que no fue el esposo quien la conquistó a ella. Yo no iba a estar ahí sentada esperando que llegara cualquiera que me cortejara y casarme con cualquiera, entre comillas. No, ella estableció su visión. Y una vez que tenía esa visión, definió el perfil de las características que debería tener la persona con la que se iba a casar. Y una vez que tenía el perfil, fue a buscar. Y una vez que lo encontró, le mandó las señales de interés, de manera que él se acercó a ella. Al final, él creyó que la había conquistado.
pero realmente no fue así, ¿va? Entonces necesitamos ese aspecto, establecer una visión. Y una vez que tenemos una visión, por lo menos establecer 3 metas. Ustedes este año 2021 deberían de tener por lo menos 3 metas por las que están trabajando. Y esas 3 metas deberían estar conectadas con lo que yo le llamo las piedras grandes de la vida. Imagínense que ustedes tienen un recipiente y en ese recipiente y a la parte de ese recipiente tienen piedras grandes, medianas, pequeñas, tienen arena y tienen agua. Y la tarea que tienen ustedes es que todo eso que tienen ahí pueda caber en el recipiente. Si ustedes comienzan poniendo lo más pequeño, que es la arena, el agua, luego la arena, luego las piedritas pequeñas, luego las medianas y por último las grandes, no les va a caber. Primero tienen que comenzar poniendo las piedras más grandes. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las 3 piedras más grandes en su vida que pondrían primero? Pensemos que el tiempo o la vida es el equivalente de ese recipiente. Y ahora las 3 piedras más grandes, las 3 cosas más importantes de su vida que pondrían primero en ese bote que le vamos a llamar vida o tiempo. Díganme, por favor, una de esas 3 piedras que ustedes pondrían en ese recipiente. Tener casa propia podría ser un propósito Una bastante. casa, interesante. ¿Otra idea? ¿Cuál sería otra de las piedras? Proyectos en la vida. ¿Cómo? Repita, por favor. Proyectos que se van a formar durante el futuro. ¿Cuál podría ser uno de esos proyectos? ¿Cuántos hijos va a tener uno? Ajá, los hijos que va a tener. Bien, ¿otra idea? ¿Cuáles serían las 3 piedras grandes que pondrían ustedes en ese bote que le llamamos vida? Yo quisiera graduarme, casarme. Una carrera, matrimonio. Y perseverar hasta el fin. Ajá, ser constante de propósitos. Y, creo que esos. bueno, el doctor... Yo tengo otras ¿Sí? que quisiera agregar también. Sí. Me acuerdo que cuando nos enseñaron este video, a mí me impactó mucho y me ayudaron a reconocer varias de mis prioridades. O sea, las prioridades siempre deben ser Dios, la familia y el conocimiento. Para mí esas fueron las bases que yo encontré lo mejor, porque creo que de ahí deriva todo, ¿no? Mientras uno sepa equilibrar entre el Señor, la familia y el conocimiento, creo que es algo muy bueno. Gracias, Cindy. Bueno, decía que el doctor Stephen Covey, uno de los mentores que yo sigo, he leído casi todos los libros del doctor Covey. Él ya murió hace unos 6 años. Él aquí en Estados Unidos es considerado una de las 25 personas más sabias de Estados Unidos y que ha dado al mundo. Él es de Utah, él nació en Utah y él es miembro de la iglesia. Él nunca fue un apóstol, pero quienes lo conocen dicen que tenía la estatura de un apóstol. La iglesia lo llamó como obispo, presidente de estaca, presidente de misión, incluso fue presidente de la escuela dominical de la iglesia, pero nunca lo llamó como apóstol porque le fue más útil a la iglesia a través de sus enseñanzas para el mundo y por esa razón él se enfocó en eso. Él escribió un libro titulado El Centro Divino. Y en su libro El Centro Divino, el doctor Covey sostiene que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de construir un centro y que ese centro tiene que ser fuerte a prueba de tormentas. Y él sugiere que pongamos en el centro de nuestra vida a Dios. Y él dice que si Dios ocupa el centro de nuestra vida, todas las demás cosas, como la casa, el empleo, la esposa, los hijos, etcétera,
van a ocupar el lugar que les corresponde, el lugar correspondiente. Pero si nosotros comenzamos poniendo un centro equivocado, por ejemplo, yo pongo en el centro a mi carrera, ¿y qué tal si no la completo? Pongo en el centro a mi esposa, ¿y qué tal si me divorcio? Pongo en el centro a mis hijos, ¿y qué va a pasar cuando ellos se independicen? Pues, ¿me voy siguiendo a complicarles su vida matrimonial? Entonces, ese es un reto importante, decidir cuál va a ser el centro. Y él sugiere poner en el centro a Dios, construir un centro divino. Y eso nos va a permitir poner, por ejemplo, junto a ese centro, poner otro centro que puede ser la familia, otro centro que puede ser el conocimiento, y de ahí los demás aspectos que son importantes para la vida. Entonces, una tarea este día es que ustedes puedan decidir cuáles son las 3 piedras importantes que van a fundamentar su carácter y que les van a ayudar a construir su visión. Bueno, a estas alturas, ya solo nos quedan unos minutos. Quisiera que pudiéramos ofrecer preguntas o comentarios que tengan sobre lo que hemos conversado esta tarde. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una mala costumbre de que si no me preguntan, yo pregunto directamente. Vamos a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Por ejemplo, una pregunta que yo les hago, ¿qué es lo más importante que he aprendido de esta conversación que hemos tenido? ¿Podrían comentarme ustedes, para ustedes, qué es lo más importante que se llevan de esta conversación? Yo quiero compartir algo que me gustó. Es lo que usted estaba diciendo al inicio. Usted dijo de que la vida, bueno, todo el trayecto de nuestra vida, pues va a estar llena de piedras, ¿verdad? A veces, pues cosas buenas y a veces cosas malas. Pero algo que me gustó igual en el video es que decía de que, pues la felicidad se conquista a diario. Entonces es algo que nosotros debemos de estar luchando día con día, tanto para poder lograr cada una de las cosas que nosotros querramos en nuestras vidas y así también poder saber pues en qué es lo que estamos fallando, ¿verdad? Como usted lo estaba diciendo, creo que al inicio cuando nosotros estamos quizá estudiando o pues estamos escogiendo algo nuevo y nos va mal, fracasamos, lo primero que hacemos pues es eso, ¿no? Renegar y muchas veces quizás hasta echarnos para atrás y ya no hacer las cosas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que nunca pues las cosas buenas o las cosas que importan van a ser fácil, pues es ahí cuando nosotros aplicamos cada una de estas cosas que usted estaba diciendo y nos damos cuenta de que de esa manera es que nosotros aprendemos. De acuerdo al fracaso y a las caídas es cuando nosotros nos estamos haciendo más fuertes y reconocemos las cosas que tenemos que mejorar para que la próxima vez pues ya no volvamos a caer en lo mismo, sino que seamos diferentes. Me gustó mucho eso el día de ahora. Gracias, Jacqueline. Hermano. Sí. Bueno, yo quería compartir algo que usted la verdad que me ha hecho como pensar bastantes cosas. Y pues personalmente solo le he contado eso como a 2 personas. Pero quiero compartirlo porque quiero que los demás escuchen y que sepan que todo en la vida no es color de rosa, ¿verdad? Pues yo cuando tenía quizás mis 16 años tenía mis proyectos, mis planes y todo. Y pues todo se me vino abajo durante bastante tiempo. Y pues créame que yo pensé muchas veces en quererme quitar la vida.
porque yo pensaba que esta vida no había más que solamente fracasar y fracasar y fracasar, y no miraba como algo bueno para mí. Entonces siempre le recalcaba al Padre Celestial que porque solo a mí me pasaba cosas, y otras personas que solo medio hacía cosas y hacían grandes cosas, y decía que por qué yo no podía hacer eso. Yo me esforzaba, me mataba por ganarme tantas cosas, por hacer cosas del día de mañana para proyectarme las cosas, y no se hacía, pues. Entonces, hasta que una vez yo le pregunté a un señor de cómo había sido su vida, y el señor ya tiene como unos 85 años. Parece que se ha congelado la pantalla. No sé qué problema tenemos con internet. Pasa todo eso. Entonces, lo del video me hizo recordar eso. Entonces, siempre he decidido de que seguir adelante a pesar de todas las cosas que vengan. Porque uno toma las propias decisiones si lo toma para bien o para mal. Gracias, Isaí. Me parece muy importante su comentario. Pienso que en la adolescencia muchos jóvenes pasan por desafíos, por dudas, por lo que llamamos una crisis de identidad. Sin embargo, una cosa importante que con la que quiero cerrar es el papel de los mentores. Uno no tiene por qué caminar solo por esta vida, cuando alrededor nuestro hay personas mayores que nos aventajan en conocimiento, en experiencia y en criterio. Y que si tan solo nosotros nos acercáramos a estas personas, podríamos recibir mucha orientación, guía que nosotros necesitamos. En el caso de Isaí, un aspecto clave que cambió su vida fue la posibilidad de hablar con una persona ya mayor, y que éste le mostrara su versión de cómo ha sido su vida, y eso, la importancia que tuvo. Las cosas van a seguir, las circunstancias van a seguir, las tormentas van a seguir. Lo único que puede hacer la diferencia no son las circunstancias de afuera, sino mis decisiones personales, mi sistema de creencias. Muchos de nosotros tenemos creencias limitantes que nos bloquean el progreso y que están atrás de nuestra historia. Tienen que ver quizás con nuestros primeros años, experiencias negativas que hemos tenido, pero eso es parte de nuestra historia. Y nosotros, al conocer el Evangelio, tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Y en ese sentido, el poder usar los mentores, esa gente que está cerca de nosotros, usar la gran literatura. El doctor Covey habla de la gran literatura, libros que son muy buenos y que si tan solo los leemos pueden dejarnos conocimiento de gente que quizás ya se fue de este planeta, pero cuyas enseñanzas siguen resonando entre nosotros. Las escrituras, la meditación, la orientación, nuestros líderes, todo esto es parte de los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición. No tenemos que enfrentar solos la vida y las tormentas que vengan. Tenemos que tener ese círculo de apoyo, y ese círculo de apoyo tenemos que irlo construyendo con esas personas, ser más amistosos, abrirnos un poco más, mostrar confianza a nuestros líderes, apoyarlos, sostenerlos y buscar su apoyo. Así que con estas palabras quiero cerrar esta presentación. Ha sido un gusto para mí el conocerlos, el escucharlos, y espero pues que este mensaje sea de utilidad y les ayude a redefinir si es necesario su visión, sus metas, sus planes, sus valores, con los que ustedes van a enfrentar los años que están por venir.